Muy buenas tardes. Me da mucho gusto de verles nuevamente, cada uno de ustedes. Quiero hacerles una invitación, quiero recalcar, yo sé que nuestros hermanos ya lo anunciaron, pero quiero recalcar algo, un par de cosas. Una, hace una semana o 2 semanas, no sé cuándo les invité, les hice una invitación a un tiempo especial para matrimonios. Vamos a comenzar, terminando Corintios, una serie para matrimonios y queremos también tener un tiempo con matrimonios y pues, estamos planeando una cena muy especial. Muchas personas ya se apuntaron a esa cena y nos quedan todavía algunos, no muchos, pero algunos espacios. Y revisando algunas de las parejas que estaban ahí, miré que no hay muchos todavía en español. Hay algunos y gracias, que bueno. Pero déjenme decirles algo. No solamente en cuanto a la cena, pero también a la serie de sermones para matrimonios. Si hay un lugar donde el enemigo nos va a atacar constantemente, es precisamente en el hogar, es en el matrimonio. Si el enemigo puede desintegrar esa relación que es una relación muy íntima, va a afectar a los hijos, va a afectar el hogar y por consecuente va a afectar la iglesia, va a afectar la sociedad en que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no lo tomes muy a la ligera, digas, no, pero nosotros estamos bien. Esto no se trata si estás bien o si estás en crisis. Es más, no esperes estar en crisis para buscar la ayuda o reforzar tu matrimonio. Al contrario, refuerza tu matrimonio mientras estás bien, para que cuando la crisis venga puedas saber y tenga las herramientas en cómo salir adelante. Por eso hay todavía algunos espacios. Es que te invito a que te inscribas, inclusive invita a alguien que tú conoces que debería estar aquí también y ser parte de eso. Por otro lado, ya se anunció, estamos abriendo un espacio para una clase o unas pláticas que tenemos para matrimonios que se llama Re-Engage, recomprometidos. Y estas prácticas van a través de ciertas áreas dentro del matrimonio, igual que muchas veces quizás somos fuertes en alguna área, pero quizás somos débiles en otras. No todo matrimonio es fuerte en todas las áreas. Créamelo, yo estoy casado y Daniel que yo no somos fuertes en todas las áreas. Todavía hay que trabajar, seguir trabajando hasta el resto de nuestros días en ciertas áreas. Por eso también quiero invitarte al final del servicio a ver una mesa en la parte de atrás, búscala o pregunta dónde está. Y si tú eres un matrimonio que dices, nos gustaría tomar esas pláticas para reforzar. Otra vez, no tienes que estar en crisis, sino simplemente para reforzar tu matrimonio. Y ve y platica con los líderes, ellos van a estar en la mesa y sé parte también de estas pláticas que le llamamos recomprometidos. Bien, pues si usted está listo, estamos continuando, todavía no hemos terminado, estamos por terminar casi el libro, las enseñanzas en el libro de Primera de Corintios. Ha sido muy interesante mirar desde nuestra perspectiva todo lo que estaba pasando en una iglesia, porque la verdad, las iglesias tampoco no son perfectas. ¿Sabe por qué las iglesias no son perfectas? Porque todos estamos aquí, somos una bola de imperfectos que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para entonces, y Él nos está preparando. Cuando Dios dice que Él aún no viene porque todavía está trabajando en su iglesia, en su novia, para presentársela sin mancha y sin arruga, Él no está hablando de un concepto místico, está hablando de usted y de mí. Dios desea transformarnos a usted y a mí antes que Él venga, para que usted y yo estemos listos para su regreso. Porque si usted y yo no estamos listos para su regreso, no sé qué es lo que vaya a pasar. Bueno, sí sé, pero también usted lo sabe. Por eso el Señor dice que Él sigue trabajando en su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Él está trabajando, desea trabajar, desea transformar nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Todo en nosotros, que nos parezcamos más a Él para que entonces estemos listos. De eso se trata la iglesia.
y nos pone en algo como esto, para que entonces juntos vengamos, y no solamente vengamos aquí y tenemos un buen tiempo y nos vemos hasta... No, debemos de hacer vida juntos también, porque hay áreas en mi vida que necesito que tú me ayudes a crecer, y estoy seguro que tú tienes áreas en tu vida que necesitamos de los demás, de alguien más, de un hermano en Cristo, quizás con más madurez, o quizás ya ha pasado por ciertas circunstancias y experiencias que nos puede ayudar también a crecer en algunas áreas. De eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de venir y cumplir con una hora, decir, bueno, ya fui a la iglesia, ya me siento bien con Dios. De eso no se trata la iglesia. La iglesia es un lugar que Dios usa para continuar santificándonos y que experimentemos de su gracia y de su amor, los unos para con los otros. Y ahí estamos viendo la iglesia de Corinto desde nuestra perspectiva, y pues era una iglesia que tenía muchos problemas. Cuando yo veo la iglesia de Corinto, doy gracias a Dios por Crossroads, porque yo no sé, si hubiera sido el pastor de Corinto, yo hubiera salido corriendo de ahí. Había un caos, y ya lo hemos visto por semanas, todas las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Y quizás algunos estén pensando, oh pastor, lo que pasa es que no sabe lo que está pasando aquí en Crossroads. Espero que no. Pero la realidad es que al ser una iglesia con muchos miembros, y entre más grande la iglesia, más situaciones pueden presentarse. Es que vamos a estar hoy continuando en el capítulo 14, desde el versículo 26. Si usted puede abrir su Biblia, si trajo la copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono, vamos a estar en 1 Corintios 14, comenzando desde el versículo 26 hasta el final. Y quiero agradecer a mis hermanos Feijó y JD, que en las últimas 2 semanas de una manera excelente, extraordinaria, nos han traído el pasaje anterior a explicándonos, preparándonos. Así es que muchas gracias Feijó, gracias JD por exponer la palabra del Señor, por ayudarnos a crecer en esas áreas también. Y si usted lo notó, ese segmento del capítulo 12 al capítulo 14 es un solo segmento, es un pensamiento. Pablo ha estado trayendo diferentes situaciones de la iglesia, y el capítulo 12 al capítulo 14 es una situación, y él está abordando esa situación en 3 capítulos. O sea, era una situación bastante delicada y complicada para tomarse 3 capítulos de la Biblia para hablar de este asunto. Y Pablo ha abordado específicamente 2 dones espirituales. Ha hablado de los dones espirituales, y ha hablado, como ya se nos ha explicado, que todo debe ser base en el amor de los unos a los otros. Pero específicamente él ha abordado, si usted se dio cuenta, 2 dones espirituales principalmente: el don de las lenguas y el don de la profecía. Cuando Pablo escribe acerca de las lenguas, no se refería a simplemente sonidos que salen de la boca, como muchas veces quizás hemos escuchado por ahí o hemos visto inclusive. No, cuando Pablo escribe acerca de las lenguas, está hablando específicamente, y en el original que fue escrito a los Corintios, habla específicamente de lenguajes, de idiomas que existían en ese primer siglo. Por ejemplo, en el primer siglo se hablaba el hebreo, se hablaba el griego, se hablaba el latín, el arameo, se hablaba en Europa se hablaba un lenguaje celta, se hablaba el persa. A esos lenguajes se está refiriendo Pablo cuando dice el don de lenguas. Es el hablar en un idioma que era desconocido para la persona que lo hablaba, pero a través del Espíritu Santo podía hablar ese idioma. ¿Con qué propósito tenía? Los dones tienen un propósito, no simplemente son dones. Es un regalo del Espíritu Santo que nos da con un propósito. Cuando vemos este don manifestado por primera vez es en el libro de los Hechos. En Hechos 2, lo que estaba pasando es que muchas personas de muchas diferentes regiones, países y lenguajes se habían reunido para las fiestas
en Israel. Y entonces mientras estaban ahí, al Espíritu Santo le plació, siendo que había muchas personas con diferentes lenguajes y de diferentes naciones, le plació llenar a estos discípulos que estaban buscando del Señor, para que a través de ellos se predicara el mensaje de la palabra, el evangelio, a través de esos diferentes lenguajes. Tanto fue el impacto que las personas que estaban ahí en esas fiestas siendo parte, al escuchar esto que se estaba hablando en su lenguaje, ellos lo entendían porque era su lenguaje. Dice que 3,000 personas entregaron sus vidas al Señor. 3,000 personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas. Ese era el propósito de el don de lenguas, o el don de idiomas, de hablar un idioma que no conocía. Lo mismo estaba sucediendo en Corinto. Corinto era un puerto importante. Ahí llegaba gente para hacer comercio y negociar, gente de todas diferentes regiones, diferentes partes del mundo conocido. Ahí llegaban gentes de diferentes idiomas. ¿Y qué pasó? Bueno, al Espíritu Santo le plació de igual manera, igual que en Hechos, darle este don a la iglesia de Corinto. Pero aquí estaba el problema en Corinto. Lejos de permitir que el Espíritu Santo lo usara para ese propósito por el cual había sido dado, o sea, de hablar el evangelio, presentar el evangelio, proclamar el evangelio en aquellas lenguas e idiomas, para que otras personas lo escucharan y lo entendieran y reconocieran a Cristo como el Señor de sus vidas. Lejos de eso, lo que estaba pasando es que estos hermanos de Corinto se emocionaron y dijeron: wow, yo hablo en otro idioma. Ellos no lo entendían porque era a través del Espíritu Santo. Pero lejos de cumplir el propósito, lo que empezó a pasar, y JD nos lo explicaba la semana pasada, es que vino como un sentir de competencia entre ellos, ¿cierto? Ellos comenzaron a pensar que, wow, yo que hablo en lenguas soy mejor que los demás. Y lejos de comunicar el evangelio a otros e inclusive edificar la iglesia, estaban compitiendo el uno con el otro de quién podía hablar más lenguas o idiomas, y entonces sentirse superiores a los demás porque tú no tienes ese don de lenguas y yo sí, mira. Y empezaban. Imagínate en una congregación como hoy, todos queriendo competir y pensar: bueno, si yo empiezo a hablar lenguas, los voy a apantallar a todos. Apantallar decimos en México, o sea, dígame otra palabra. Impresionar, gracias. Voy a impresionar a los demás. Y el hermano pensaba aquel, pero también el otro pensaba lo mismo, y el otro. Imagínase de repente 10 personas que habían recibido el don de lenguas con un propósito, pero lejos de cumplir ese propósito, estas 10 personas solamente querían competir entre ellos y no más que los demás escucharan que ellos sabían, y empezaban entonces a hablar en lenguas. Y esta es la situación que Pablo dice: un momento, ese no es el propósito y no es la manera en que el Espíritu Santo se mueve dentro de la congregación. Querían exhibirlo, querían exhibirse todos a la misma vez, y nadie sabía lo que estaba pasando, y se creaba una confusión, se creaba un caos dentro del servicio dominical de la iglesia. Pero lo mismo pasaba con la profecía. En el original, cuando fue escrito esta carta a los Corintios, en el texto original, en el lenguaje original, que es el griego, cuando habla de profecía no usa la misma palabra que cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento. Son dos palabras diferentes. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de profecía en el hebreo, se habla de algo que Dios revelaba para entonces decirle al pueblo inclusive cosas que podrían venir o pasar en el futuro. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces que vemos la palabra profecía, realmente se
se refiere a exponer la verdad de Dios o la santa enseñanza. Es hablar o exponer lo que ya ha sido enseñado de una manera para que todos realmente lo entendieran. Proclamar la verdad de Dios para que todos lo entendieran. Y no solamente era cualquier verdad que me venía a mí, no era una revelación nueva como muchos piensan, no. Era aquello que ya había sido escrito o revelado a través de los apóstoles, pero ahora, para que todos lo entendieran, había un don especial de profecía, de proclamar eso de una manera clara, la sana doctrina, para que entonces todos pudieran entenderla y así ser edificados y crecer. Pero igual que las lenguas, aquellos que tenían el don de profecía también querían exhibirse, porque se sentían muy así: wow, yo sé explicar estas cosas de Dios, así es que déjenme decirles. Y comenzaban a decir y esto, y el otro lo decía: no, yo también sé. Y aquel otro que tenía el don de profecía comenzaba también. Ahora imagínese usted hablando estos diferentes personas profecía, uno aquí, el otro allá, y se les unen los de las lenguas. Imagínese usted el caos dentro del servicio de adoración. Era un caos y la iglesia no estaba siendo edificada. Y una iglesia no es y nunca va a ser edificada si solamente hay caos y distracción. Permítame orar. Amado Señor, tú eres un Dios de orden. Y ahora invitamos que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Toma el control de mi vida, de mis palabras, de mis pensamientos. Gobierna tú, Señor, mis pensamientos y dirige tú mis palabras. Esto no se trata de una persona ni de algo. Esto se trata de ti. Tú eres el centro de la iglesia, Cristo. Y solamente a ti queremos darte la gloria, el honor. A ti es que queremos y debemos exaltarte en este lugar y en nuestras vidas, en cualquier lugar que estemos. Y ayúdanos a todos a entender tu palabra, a recibirla y ponerla por práctica en nosotros, para que experimentemos la transformación que tú deseas hacer en nosotros, y para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para la edificación de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oro. Amén. Amén. Déjenme comenzar con el primer punto. La edificación es la clave de un buen servicio de adoración. La edificación es la clave de un buen servicio de adoración. Déjeme leerle los tres versículos de 26 al 28 de 1 Corintios 14. La palabra del Señor dice: ahora bien, ya les ha hablado todo aquello que JD nos explicó la semana pasada. Y él dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, como estamos en estos momentos, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le ha dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Ese es el propósito. No más de 2 o 3 deberían de hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, la interpretación de lenguas era un don también, ellos deberían que guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Al estudiar acerca de la iglesia de Corinto, mis amados, o de los servicios que la iglesia de Corinto tenía, creo que es justo decir
que estos servicios no eran aburridos. Tenían de un poco de todo, pero aburridos no eran, mis amados. ¿Puedes imaginártelo? Desorden, desenfreno total, caos total, pero aburridos, estoy seguro que no eran. Era como hoy en día, ¿no? Como para estar con los teléfonos así, grabando todo en línea para que se viera todo lo que estaba pasando. Qué aburridos no eran. Y como hemos estado viendo semana tras semana, la situación de la iglesia de Corintios se había descontrolado. Se les había olvidado a esta iglesia que el centro de la iglesia, el único que debe recibir la gloria, la adoración, la exaltación, era Cristo, es Cristo. Estaban enfocados en sus propios deseos, preferencias, experiencias, más que en darle la gloria a Dios, y se habían olvidado que era para la edificación de la iglesia. El servicio de adoración era un tiempo egoísta en esta iglesia, individual. Se habían olvidado de en verdad ayudar, apoyar, ayudar a crecer a su hermano, y como fin el crecimiento de la iglesia. Porque nuestras reuniones o cualquier reunión de una iglesia, mis hermanos, no se trata de crear un fenómeno eufórico ni fuera de control. Eso se veía cuando tú estudias Corintios y lo que estaba pasando en esa ciudad. Eso se veía en los templos paganos realmente. Alguien entraba en un templo pagano y se miraba la euforia y el descontrol. Y mucho de eso había llegado también a la iglesia de Cristo en Corinto. Pero no es lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia. Al contrario, esas son las cosas que él desea que eviten como iglesia de Cristo. Para que aquellos que no conocen, que no tienen una relación con Cristo, al entrar a esta iglesia, lejos de ser confundidos, decir ¿qué está pasando aquí? Pero esto es igual que en el otro lado. ¿Qué está pasando? Lejos de traer confusión o asustarlos, terminen no creyendo en Cristo debido al descontrol que se tiene en la iglesia. Y la exposición clara de la palabra de Dios, mis amados, debe estar por encima de cualquier éxtasis o experiencia o frenesí, ¿verdad? Que esté fuera de control. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Pero algo bueno de aprender, hay algo bueno que aprender de todo eso también. Algo bueno de aprender de la iglesia de Corinto, mis amados, es que era una iglesia participativa. Quizás la motivación estaba incorrecta, quizás el propósito no lo podían percibir, pero yo lo decir, todo el mundo quería participar. Y cuando yo veo eso digo, wow, yo quisiera que Crossroads también fuera, o cualquier iglesia de Cristo fuera así, igual que Corinto. Todos querían, Pablo dice, mire, cuando alguien traiga un canto o un himno o esto, una palabra, esto, wow, porque todos querían participar. Todos eran participantes. Y en verdad eso es algo bueno que aprender, porque cuando venimos aquí realmente deberíamos todos participar. Todos deberíamos de venir. Llega domingo, quizás sábado en la noche, y ya estamos preparando primeramente nuestro corazón, nuestra mente, y decir, wow, mañana me levanto temprano, wow, el servicio empieza a las 12, yo quiero ser parte de la adoración al Señor. Estamos aquí listos, todavía no ha empezado el servicio y esto ya está lleno, porque estamos listos para participar de la adoración, para exaltar a Cristo. El tiempo de oración no se trata de estos músicos, no se trata de los que nos dirigen, es la exaltación a Cristo, y muchas veces no estamos aquí. Algo que aprender de esta iglesia de Corinto es que ellos estaban listos para adorar a Cristo. Quizás su motivación, la manera en que lo hacían estaba incorrecta, pero estaban ahí. Todos deberíamos estar listos para exaltarle. Cuando venimos a un grupo pequeño deberíamos estar listos.
¿Listos para qué? Listos para aportar, enriquecer la clase. El maestro se prepara para exponer la clase, pero cada uno de los que son parte de un grupo de vida deberían de estar también listos para enriquecer la clase, porque así es como nos edificamos los unos a los otros. Los músicos se preparan, ellos ensayan, preparan sus canciones para dirigirnos, pero cada uno debe estar listo para exaltar al Señor. Y cuando alguien me escucha cantar la grandeza de Dios, o quizás levantar mis manos en rendición, quizás otra persona dice: wow, es de testimonio a alguien más. Y dices: wow, yo también quiero tener esa comunión con Cristo. También quiero conocer a ese Dios del que se está cantando. Cuando el que expone la palabra del Señor se prepara para exponer la palabra del Señor. Pero no solamente estamos así, estamos también activos. Usted, cuando el predicador dice, o el que expone la palabra dice algo que usted está de acuerdo, ustedes deberían decir: amén, estoy de acuerdo con eso. Claro que sí. Yo no me voy a enojar, mis hermanos. Oh, pastor, es que somos una iglesia bautista. No, ¿qué tiene que ver eso? Eso es lo de menos. Sino que debemos de ser participativos. No solamente preparamos nuestro corazón, pero también aportamos a lo que pasa dentro de la iglesia. Afirmamos lo que el predicador dice, pero también lo evaluamos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero también evaluamos, estamos poniendo atención para evaluar si en verdad lo que se está diciendo es verdad. Y entonces todos aprendemos, todos nos fortalecemos y todos somos alentados. Así es como trabaja la iglesia de Cristo, mis amados. Si hay algo que aprender de esta iglesia, aunque lo hacían mal y crean un caos, nosotros no hagamos eso, pero todos querían participar. Todos estaban listos para traer su aportación para que alguien más fuera edificado. Así deberíamos de ser nosotros. Nuestro tiempo de oración, mis hermanos, será de gran impacto en nuestras vidas cuando cada uno de nosotros, no unos cuantos, no los que están aquí solamente al frente, sino que cuando cada uno de nosotros participemos activamente. Gracias a todos los que sirven, porque esa es parte de la participación. Los que están sirviendo en algún lugar, en alguna área, es parte de la participación. Lo hacen para edificar a la iglesia. Muchas gracias a todos los que sirven en alguna área. Pero el llamado es para todos los que estamos aquí. Todo lo que hagamos debe hacerse para la edificación de la iglesia. No cantamos una canción simplemente porque la canción es bonita. Estoy seguro que el pastor Samuel con su equipo no simplemente dicen: esa canción está muy bonita para... No, sino ellos piensan: ¿cómo va a inspirar esta canción a la congregación? ¿Cómo guía a la congregación a enfocarse a Cristo o a recordar la bondad de Cristo? Y de eso se trata. No simplemente cantamos por cantar, sino que cantamos a través de una guía, una inspiración para que nos enfoque en Cristo, su bondad, su grandeza, y que eso también pueda ser de testimonio a los demás. Tampoco contamos historias simplemente por contar o leer la palabra simplemente por leerla. No, debe honrar, enfocarnos en Cristo y ayudarnos a crecer juntos. Nuestros servicios de adoración no deben de tratarse de alguien ni de algo en específico, porque el centro de atención solamente debe ser, y nuestra atención solamente debe ser dirigida hacia Cristo Jesús, hacia el Señor de la iglesia. Y debemos mantenernos enfocados en Cristo para que entonces Él, a su vez, a través de la obra del Espíritu Santo, cuando escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, entonces comienza a edificar a su iglesia. Porque la edificación es la clave para un buen servicio de adoración. Número 2, una buena evaluación crea un buen servicio de adoración. Una buena evaluación crea un buen servicio de adoración. Vea los versículos 29 al 33 lo que dice.
Pablo dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. ¿Lo ve? No es solamente una frenzy fuera de control. Está a control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Ya expliqué hace un momento que la palabra profetizar aquí, que Pablo usa, y en la mayoría del Nuevo Testamento, es proclamar el mensaje, la sana doctrina. Lo que yo estoy haciendo en estos momentos es predicar, pero es profetizar, ¿sí? Pero no, otra vez, no nos vayamos cuando pensamos en profetizar en la manera en que en el Antiguo Testamento se hacía, sino más bien proclamar la sana doctrina, el mensaje. Y se debe de hacer en orden. Y quienes hablan, ya sea aquí o en cualquier plataforma, en un grupo pequeño, o quizás ahí en el pasillo alguien te comparte una palabra de parte del Señor. Aquellos que hablan la palabra del Señor de una manera u otra, en una plataforma u otra, mis amados, déjenme decirles algo: nadie de ellos, incluyéndome a mí, nadie es infalible. Nuestras palabras, aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, nuestras palabras deben ser sometidas a prueba. ¿Dice amén? El hecho que una persona afirme tener un mensaje de parte del Señor y hable con autoridad, mis amados, no le exime de que sea evaluado. La iglesia debe evaluar todo aquello que se enseña desde alguna plataforma. Dicha evaluación se realiza comparando aquello que se está diciendo con todo el contexto de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Si hay algo, hermano, si hay algo que yo diga que no va de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, hermano, por favor juzgue y llámeme a cuentas. Esta tarea de evaluación no solamente es para los líderes, es para todos. Así que no piense y dice, bueno, quizás eso es para los líderes van a hablar con el pastor. No, es para todos. Había una iglesia en Hechos 17, nos recuerda que había una iglesia en Berea, que cuando llegaban los apóstoles a predicar, o que alguien que decía, traigo una palabra para ustedes, déjenme predicarles, ellos decían, ok, qué bien. Y entonces ellos estaban así apuntando, ok, muy bien. Incluso Pablo, ellos estaban qué bien, muy bien. Entonces ahora permítanos. Y dice que empezaban a evaluar todo lo que se había dicho, lo evaluaban conforme a las escrituras. Y si eso era así, lo recibían. Y si no era así, lo rechazaban y no volvían a invitar a ese cuate a predicar. Deberíamos de ser así todos nosotros. Todos deberíamos de estudiar la palabra del Señor para tener un conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando alguien en cualquier plataforma se levante y diga, esto así como lo estoy haciendo en estos momentos, usted diga, eso está bien, eso es la verdad, es palabra del Señor. O usted puede decir, un momento, eso no es lo que la palabra del Señor dice. Todos debemos ser evaluados. Yo se lo decía y se lo vuelvo a repetir, al pastor Carlos no le crea todo. Crea siempre la palabra del Señor. Así que hay que tener cuidado, mis hermanos. Hoy en día yo sé que no soy el único que le predico a usted. Yo sé que usted durante la semana quizás escucha a uno o a otro aquí en el YouTube o en yo no sé dónde.
en un podcast, yo no sé. Y está bien, tranquilo, está bien, yo no voy a enojar con eso. Es para su edificación, espero que sea para su edificación. Pero déjeme pedirle dos cosas. Una, no tenga comezón de oídos. No tenga comezón de oídos. No vaya a buscar a aquellos predicadores que le van a decir lo que usted quiere escuchar. Eso no edifica. Y dos, a aquellos que va a escuchar, si los va a escuchar, evalúelos a través de la palabra del Señor. Tenemos la responsabilidad de evaluar los mensajes que recibimos, mis amados. Debemos plantearnos preguntas como: ¿glorifica a Dios? ¿Eso que está diciendo glorifica a Dios? ¿Está en consonancia con el resto de las escrituras? ¿Edifica el cuerpo de Cristo? ¿Se somete al que habla? ¿Se somete al juicio de los demás? ¿Demuestra el que enseña, demuestra los frutos del Espíritu en su propia vida? ¿Se expresa con amor? Porque todo mensaje desde cualquier plataforma, incluyendo la digital, debe someterse a esta misma prueba. El propósito de la profecía o la proclamación del mensaje, al igual que todos los dones, mis amados, no es exaltar a una persona. No es eso, sino proclamar y exaltar a Cristo y buscar que los demás aprendan y sean alentados, edificados en el Señor. El don de la proclamación del mensaje de la palabra de Dios tampoco no depende o no es por la capacidad intelectual que alguien pueda tener. No crea que los que nos paramos aquí simplemente porque tenemos doctorados en... No, tranquilos. No, la verdad es que al final es un don de Dios. Es un llamado del Señor. Es un regalo del Señor. Ahora te animo a que si el Señor te está llamando a algo así, vayas y te prepares. No hay nada malo en prepararse, en conocer más, en ahondar más, en estudiar más. Por supuesto que sí. Felicito a aquellos que lo hacen. Pero no es solamente para cierta élite o cierto grupo de la iglesia, o los más santos o los más estudiosos. No, realmente es un regalo de Dios para quien a Él le place llamar a hacer esto. Y cuando estudias la palabra de Dios, Dios te puede mostrar un pasaje que podrías compartir con alguien más. No tienes que hacer desde esta plataforma. De repente tú estás en el estudio de tu palabra de Dios y algo te convicta y algo te llena y algo te edifica. Y cuando estás por allá, quizás a los días, semanas, yo sé que les ha pasado, estás platicando con alguien y te cuenta una situación y te recuerdas aquello que Dios usó para llenarte y fortalecerte a ti, y entonces lo compartes con esa persona y dices: mira, ¿sabes qué? ¿Sabes que en el Salmo leí esto? Espero que te ayude a fortalecer. Y esa persona dice: wow, gracias por compartir esa palabra conmigo. ¿Lo ves? Entonces no tenemos derecho a dictar a quién Dios va a usar de esa manera, porque al final es para su gloria. Eso sí, Dios nunca irá en contra de su palabra ni en contra de su carácter. Así que ten cuidado que cuando alguien diga: tengo una palabra para ti, y si no va conforme a la palabra de Dios o conforme al carácter de Dios, cuidado, porque Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de paz, de orden. Tampoco, si Dios te da la capacidad, el don de poder entender la palabra y poder enseñarla, tampoco no se trata de ganar argumentos. No se llenan la cabeza, se infla la cabeza de información para ganar argumentos. Ese no es un llamado de Dios del que está hablando Pablo. No se trata de ganar argumentos simplemente porque sabes algo. No, se trata de edificar a los demás con aquello que Dios te ha permitido conocer.
a través de Él. Quizás no todos los servicios de una iglesia, mis amados, van a ser iguales. Algunos van a preferir que sea más litúrgico, más conservador. Otros prefieren más moderno. Por eso hay muchas iglesias diferentes y la gente va a donde también tienen su preferencia. Inclusive, si vas a otro país, yo he estado en otros países y algunos de ustedes vienen de otros países y han estado en otros países, y usted puede ver también, puede notar que también hay una diferencia en cuanto a nuestra cultura, nuestro entorno y la manera en hacer algunas cosas. Un servicio como este a veces no es igual que en otra iglesia o inclusive en otro país. Pero aquí está la clave: en todo debe de haber un orden para testimonio y edificación de los creyentes, para edificar la iglesia, para poner a Cristo, exaltar a Cristo en el centro sobre todo lo demás y reflejar el carácter de Dios a través de todo lo que hacemos. Por eso una buena evaluación de lo que se haga y cómo se haga va a crear un buen servicio de adoración. Número 3, una correcta participación realza un buen servicio de adoración. Una correcta participación realza un buen servicio de adoración. Vea lo que el versículo 34-35 dice. Esta es la parte fuerte. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Ahora, punto número 4. No se crean. Estos versículos, mis amados, podrían ser difíciles de interpretar. Y debemos entenderlos, cuando vemos versículos como esos, debemos entenderlos en el contexto de la palabra del Señor. Debemos entender qué es lo que la palabra del Señor enseña en cuanto a esto. Debemos entender el contexto cultural, debemos entender el contexto histórico de lo que está pasando en esta iglesia, etcétera, para entonces tener la interpretación correcta que Dios en verdad desea que veamos y que aprendamos y entonces ponerlo en práctica. Así es que déjenme regresar para entender esto que acabo de leer. Déjenme regresar al Génesis 1, porque ahí comienza todo. El hombre y la mujer son creados por Dios, a imagen de Dios, dice la palabra del Señor. Él creó al hombre y creó a la mujer. Diferentes, sí, diferentes. Y se les asignó responsabilidades. Cuando usted lee Génesis 1 y 2, se les asignó responsabilidades en conjunto sobre la tierra. ¿Está conmigo? No se me pierda. El hombre, cuando usted lee Génesis, el hombre fue creado primero, antes que la mujer, y se le otorgó a él la posición o responsabilidad de liderazgo. Pero ambos, mujer y hombre, eran y continúan siendo iguales en valor y se complementan el uno al otro. Cuando el pecado entró en Génesis 3, cuando el pecado entró a través de la desobediencia del ser humano, esta situación cambió. Lo que antes era un trabajo en equipo, de complementarse, de ayudarse y alcanzar el propósito de Dios juntos, se transformó en una sujeción de desconfianza y de rebeldía. Tanto que Dios le dijo a la mujer: vas a desear enseñorearte sobre tu marido. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo. No voy a entrar en detalles con eso, pero hay una lucha interna en los matrimonios, en el hogar muchas veces, o inclusive en la sociedad, de quién puede más, de que yo soy el que toma las decisiones. Hay una lucha constantemente, y es precisamente
por Génesis 3. El liderazgo del hombre en algunas áreas, mis amados, no se debe a que el hombre sea superior. No se debe a que el hombre sea mejor o superior en una cosa u otra, no. Sino simplemente porque así lo dispuso Dios en el orden de la creación. Y si bien existe una distinción entre uno y el otro, también existe una igualdad de valores y una dependencia mutua. Si usted no se ha dado cuenta, hombres, necesitamos a las mujeres. Y mujeres, si usted no se ha dado cuenta, sin importar lo que la sociedad diga, necesitan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios? Si usted regresa y ha estado siguiendo todo lo que Pablo ha estado enseñando en esta iglesia específicamente, usted va a notar que en 1 Corintios 11, si se recuerda, las mujeres estaban orando. No sé si usted acuerda que cuando hablamos de taparse con el velo, ¿se acuerda? Las mujeres estaban orando en la iglesia. Las mujeres estaban participando, incluyendo trayendo una palabra del Señor en la iglesia. En el capítulo 12, cuando Fejó nos habla de que el Espíritu ha repartido dones como a Él le plazca, no necesariamente está hablando que solamente a los hombres. Las mujeres están incluidas. El Espíritu Santo derramó dones, le da dones al creyente, ya sea hombre o mujer. Y entonces Pedro, déjeme ahora saltarme a otro, Pedro enseña que todos en la iglesia somos sacerdotes. ¿Está hablando solamente de los hombres? No, está hablando de todo creyente. Esto incluye a las hermanas. Pablo en Efesios dice que hay que capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Está hablando solamente de los hombres? No, también está incluyendo a las mujeres. Pero aquí viene. Pero existe un orden dentro del diseño de Dios, que no tiene que ver con dominio, sino más bien con responsabilidad. No tiene que ver con capacidad, tiene que ver con un llamado de parte de Dios. Tiene que ver con cuidado, con liderazgo. Hay igualdad de valores, por supuesto, pero hay una distinción en el plan de Dios. Hay una distinción de responsabilidades, hermanos, hermanas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Se está contradiciendo Pablo en este texto? No, por supuesto que no. Porque si vemos el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, que había muchos problemas de desorden, caos, era muy probable también que Pablo estuviera abordando una situación específica que estaba pasando en la iglesia. Ya inclusive ya en el capítulo 11 lo hablamos, que muchas de estas mujeres que se estaban convirtiendo, era uno de los problemas del velo, y que si el velo o no el velo, uno de los problemas era precisamente ese, porque muchas de estas mujeres querían rebelarse o no estar sometidas bajo lo que la sociedad les decía. Acuérdese, en la sociedad en que vivían, estas mujeres sufrían opresión. Las mujeres los hombres se querían imponer sobre ellas. Entonces ellas, de una manera rebelde en la sociedad, no estoy hablando en la iglesia, en la sociedad, ellas pues hacían, querían, y cuando iban a los templos paganos, pues ahí se permitía de todo. Y cuando venían al cristianismo, esto lo vimos en el capítulo 11, ellas todavía en su proceso de transformación, todavía querían actuar igual. Entonces Pablo esto ya lo abordó en el capítulo 11 y lo vuelve a abordar aquí. Cristo había hecho libres a todo. Cristo da libertad a todo creyente, incluyendo a las mujeres. Pero pareciera que aquí en Corinto las mujeres quizás están abusando de esa libertad.
Porque imagínate, si ya había caos a través de que unos estaban profetizando, hablando en lenguas allí, y todo el mundo y era un caos y no se entendía lo que estaba haciendo. Imagínate, a eso le mezclas mujeres. Mujeres que en su momento quizás tenían cierta rebeldía por lo mismo que había pasado en la sociedad, que no se les daba su lugar. Escucha bien, mujeres, si alguien vino a darle valor y a traer a la mujer a un estándar que solamente Dios puede dar, fue Cristo Jesús. Él te ha traído. En la sociedad el hombre históricamente ha creído que Él es yo no sé, el dueño de todo, quizá, no sé. Y todavía existe en muchas sociedades de esa manera. La mujer siempre se ha tenido abajo. Cristo Jesús vino a cambiar eso y vino a traer a la mujer y restaurar aquellos del Génesis 1, cuando fueron hechos, todo ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios dice, no, es que hay un propósito para los dos. Pero aquí estaba sucediendo algo estaba fuera de lugar. Es posible que las mujeres querían también tomar eso dentro de la iglesia y querer decir mucho de lo que ellas sentían, conocían, o querían hacer muchas preguntas acerca de esto dentro de la iglesia. Eso no significa, mis amados, que las mujeres no puedan dar una opinión o tengan algo de parte del Señor. No, por supuesto que no. Pero al evaluar todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia, al mirar lo que es el contexto, la historia de esta iglesia, Pablo entonces les pide a las mujeres que estén en orden. Y no solamente en un orden cívico, pero también bajo el orden divino del Señor. Sea cual fuera el problema concreto en Corinto de lo que estaba realmente pasando, podemos ver que existía una falta de disciplina entre las mujeres que provocaban confusión, desorden en el servicio de la iglesia. Y entonces Pablo, mientras está hablando del orden del servicio de la iglesia, entonces le habla específicamente a las mujeres. Y mujeres, también a ustedes les pido que traigan orden y que inclusive guarden silencio mejor. Pero eso era algo específico para un contexto específico. Hermanas, no quiere decir que ustedes no pueden hablar aquí en Crossos. No, eso no es lo que estoy predicando, por favor. Al contrario, aquí en Crossos creemos, yo creo que las mujeres desempeñan un papel vital dentro de la vida de la iglesia. ¿Dice amén, hermanas? ¿Y los hermanos también dicen amén a eso? También tienen dones espirituales, los cuales deben ejercerse dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia, hermanas. Pero aquí está el punto de Pablo. Todo debe hacerse de una manera ordenada y bajo los lineamientos del orden de Dios. Porque una correcta participación realza un buen servicio de adoración. Para terminar, orden con anticipación hacen un buen servicio de adoración. Vea los últimos versículos, 36 al final. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Esto no son ni tan siquiera es una opinión de Pablo, sino más bien un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón desean profetizar con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Uno de los problemas de Corinto era la pretensión, o de la iglesia de Corinto, era la pretensión de creerse súper espirituales. Pablo señala que la verdadera espiritualidad no es arrogante.
sino busca más bien, no busca imponerse, sino más bien busca servir. Se somete al orden, se somete a la autoridad de Dios. Los corintios tendían a creer, estoy hablando de los creyentes de la iglesia de Corintio, esos corintios tendían a creer que eran más espirituales que los demás, o mejor que los demás, porque ahí se manifestaban ciertos dones del Espíritu. Entonces creían que sus servicios eran los mejores, porque ahí se manifestaban algunos dones del Espíritu. Y creía que tenían razón, que ellos sabían mejor que los demás y que los demás estaban equivocados. Esa es una actitud, mis amados, no de humildad, sino una actitud arrogante. Que una iglesia piense que es mejor porque hacen ciertas cosas. Y hoy que aquella iglesia no, porque no hacen. Y nosotros, y eso es lo que estaba pasando aquí, porque ellos estaban manifestando el don de profecía que Dios les daba, que pudieran explicar la palabra del Señor. Lejos de exaltar a Cristo y edificar a la iglesia, se querían exaltar a ellos mismos. Y decían, es que yo sé más que los demás y déjame decirte. Y era una actitud arrogante. Y los que hablaban en lenguas eran iguales. Todos querían, era una competencia de lenguas, como ya vimos. Y entonces ellos creían que como eso pasaba, ese caos pasaba dentro de esa iglesia, creían que entonces Dios estaba manifestando ahí y en las otras iglesias no. Eso es un error, porque no es así como Dios se mueve, mis amados. Los dones son dados por el Espíritu, por supuesto que sí, para edificación de la iglesia. Pero todo debe de hacerse en orden al llamado que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros y de la manera en que Dios nos mueve y nos enseña a hacerlo. Pablo nos recuerda, la verdadera espiritualidad no se mide solo con el hecho de que tengas dones o cierta clase de dones. Es que, mis amados, si tú dices, pastor, yo tengo el don de esto, gracias a Dios. Busca la dirección del Señor, cómo lo puedes poner en práctica para la edificación de la iglesia y para exaltar y glorificar a Cristo. Pastor, es que yo no tengo ese don, soy menos. Por supuesto que no. El Espíritu Santo da dones como Él desea, como Él quiera, para su propósito. Si lo tienes o no lo tienes, no te hace más ni te hace menos. En ninguna manera. La verdadera espiritualidad es conocer realmente la voluntad de Dios y someternos a ella. Ahí se empieza a ver la verdadera espiritualidad, no a través de un don espiritual. Permitir que el Espíritu Santo realmente transforme nuestras vidas. Porque hay personas que pueden tener y pueden practicar todos los dones que quieras, pero si su vida no refleja la obra del Espíritu Santo y no vive en obediencia, reconociendo los mandatos de Dios, el texto dice, Dios tampoco te reconocerá. Son aquellos que llegarán un día delante de Cristo y dicen, no, pero es que en tu nombre hicimos. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, no os conozco. El desear los dones no es el problema, mis amados, sino cuando se pone la experiencia por encima de vivir en obediencia a Dios. Cuando comenzamos a buscar o preferir la experiencia, lo espectacular, más que experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando deseas el don para parecer más espiritual que otros, o por ser visto y admirado por los demás. Cuando llegamos ahí, hemos perdido el entendimiento y el propósito de los dones. Por eso es importante no solo tener un conocimiento correcto acerca de los dones, sino también tener una actitud correcta y someternos bajo el liderazgo del Señor. Podemos
desear con nuestro corazón profetizar, dice Pablo. Hagámoslo. Deseemos en nuestro corazón poder no solamente conocer la palabra, pero poder exponerla con los demás, enseñar a los demás. Deseemos eso, por supuesto. Proclamemos la verdad del Señor, la sana doctrina de las Escrituras. Dice él, podemos desear hablar en otras lenguas o idiomas. Igual que usted, muchos de nosotros somos bilingües, pero eso es una lengua aprendida, no es por parte del Espíritu Santo. Pero dice, no es malo que quieras que Dios te mande a Alemania y no sabes nada de alemán, y dices, Dios, si me vas a mandar a Alemania, dame el espíritu de lenguas para poder predicar tu palabra en alemán. No lo sé. Y si Dios te lo quiere dar, vas a hablar en alemán y vas a proclamar el evangelio en alemán. De eso se tratan las lenguas, y no hay nada malo con desear eso. Pero asegurémonos, iglesia, que todo lo que hagamos sea de una manera apropiada, en orden, para la edificación de la iglesia y la exaltación de Cristo. Hace unas semanas atrás hablamos del desorden que había en cuanto a la cena del Señor. Y yo les dije, prepare su corazón desde ahora, porque vamos a estar tomando la cena del Señor. Hoy es ese día. Por eso te voy a invitar que te pongas de pie. Y mientras el equipo de adoración nos va a dirigir en un tiempo de adoración, yo quiero que hagas algo. Antes de pasar, hermanos, antes de pasar los elementos, quiero darte la oportunidad a ti de que pongas tu corazón y tu mente en el lugar correcto, en el lugar apropiado en cuanto a la cena del Señor. Quizás tengamos que confesar algo, quizás tengamos que arrepentirnos de algo. El Señor no dice que no la tomemos. El Señor dice, si hiciste algo, no la tomes. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es de que este es un momento propicio para recordar verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz, precisamente por nuestros pecados. Y entonces llegar al punto de decir, Señor, se me ha olvidado, perdóname por este pecado, y reconozco que te he fallado, pero quiero estar a cuentas contigo, Señor, porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí fue un sacrificio muy costoso para pagar por tus pecados, por mis pecados. Y esta es la oportunidad, a través de estos elementos, de recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces tómate un tiempo mientras cantamos para ponernos a cuentas con el Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fue escalar, con desespero volví al cielo, y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno
delante de ti, reconociendo que te necesitamos. Señor, gracias por el sacrificio grande en la cruz para pagar por nuestros pecados. Los pecados del pasado, los pecados del presente, y aún si volviéramos a cometer pecado, tu sangre que nos redimió es tan grande para cubrir todos nuestros pecados. El hecho o el punto no es pecar contra ti, Señor, sino nos mantengas puros, santos delante de ti. Por eso, Espíritu Santo, ven y haz una obra en nuestros corazones de transformación. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos cometido pecado contra ti. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nos hemos rebelado en contra de ti, Señor. Perdona nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras y aún nuestros pensamientos que no te han dado gloria a ti. Recibimos tu perdón, Señor. Tu sangre nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y al confesar nuestro pecado delante de ti, tu palabra nos enseña que tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pablo dice en 1 Corintios 11: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagámoslo. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hagámoslo. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga.